Hay algunas trabas con respecto al tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. A raíz de lo que ha acontecido en estas últimas horas, el fondo ha endurecido su posición con respecto al tema tarifario, al tema de cómo va a escalonarse el crecimiento o el superávit, el crecimiento del superávit primario en el año 2005 y 2006. Y está pidiendo por estas horas la compensación de los ahorros a los bancos. Vamos a dialogar con Paglia de este tema. Héctor, gracias por venir. No, al contrario, gracias. 3% de superávit, 3 años de plazo, dicen que es un buen acuerdo. ¿Es un buen acuerdo? Bueno, hay que verlo en un contexto más amplio. Yo creo que acá lo que se está discutiendo es cuál es el verdadero alcance del acuerdo. Es decir, creo que en esta circunstancia el Fondo Monetario no va a tomar ninguna decisión que coloque en default a Argentina con los organismos internacionales de crédito, porque indudablemente una situación de este tipo en la región sería alto conflictiva. Entonces se está planteando hasta dónde el gobierno quiere aprovechar esta situación coyuntural en la cual el fondo debe acordar prácticamente, digamos, sí o sí, y hasta dónde es un acuerdo de mediano plazo que realmente sea sustentable. 3% de crecimiento es una meta incluso menor que la que el fondo le impuso a Brasil, pero veamos la diferencia. Brasil hoy ya ha estado recibiendo nuevamente ese desembolso del Fondo Monetario, mientras que Argentina lo único que sigue haciendo es un traslado de vencimientos hacia adelante, pagamos, después nos reponen, y no se ve un plan global, un plan integral que defina situaciones que de una forma u otra tienen que quedar definitivamente establecidas dentro de un acuerdo de largo plazo. Es decir, que hoy por hoy la política brasileña está más adecuada a, digamos, a recibir o consolidada de acuerdo a las exigencias del fondo que la de la República Argentina. Bueno, yo lo pondría en estos términos. Creo que el presidente Lula ha demostrado un pragmatismo y un conocimiento de cómo funciona el mundo y cuáles son los parámetros que debe observar para poder financiar un proceso de crecimiento, con un periodo intermedio en donde ha tenido que tomar medidas muy duras, quizás incluso en contra de su propio pensamiento político, que le ha llevado incluso a enfrentamientos dentro del propio partido de gobierno, pero que sí ha marcado un rumbo. Eso es lo que está faltando en Argentina. No se pueden tomar decisiones de inversión, decisiones de integración al mundo en la incertidumbre. Claro. Creo que este calendario electoral que afronta Argentina de aquí a fin de año es el que está poniendo alguna traba para que objetivamente tomemos decisiones, tomemos medidas, claro, y demos señales. Yo creo que ese es el hándicap con el cual incluso está jugando el presidente, con cierto riesgo frente a situaciones delicadas, de decir, bueno, pasada la situación electoral, vamos a tomar definiciones en cuanto al rumbo económico. Ahora, una vez consolidado el acuerdo, llegado, firmado el acuerdo, ¿luego qué? Bueno, luego qué es la pregunta que nos hemos hecho después de 29 acuerdos incumplidos por parte de Argentina. Claro. Creo que es responsabilidad de Argentina, dentro de un marco de reinserción en la economía global, lo cual implica respetar, al menos brindando señales muy claras hacia los organismos internacionales de crédito, lo cual no significa someterse a cualquier tipo de imposición, sino con una postura firme, pero el después qué depende de los argentinos. Es decir, depende de la dirigencia política, de la dirigencia empresarial, de la dirigencia gremial, establecer los mecanismos con los cuales nos vamos a mover. ¿Para qué? Para dar respuesta sustentable a la gente, salvo que creamos que la respuesta sustentable son más bolsones, una movilidad social descendente, mayor pobreza y cristalizar esta situación de pobreza. Creo que eso no aspira el pueblo argentino por su formación cultural, por su formación política. Entonces,
el día después está en manos exclusivamente de los argentinos. Ahora, muchas veces hablamos con ustedes sobre el tema de lo político, la influencia. ¿Vuelve a tener influencia lo político como otrora en la economía? Absolutamente. Aparte que siempre, y también lo hemos conversado con usted, para no repetir errores del pasado, la política está sobre la economía. Es decir, la economía es una herramienta puesta al servicio de la producción, al servicio del desarrollo social, al servicio de la gente, pero debe tener una orientación política. Ahora, si el panorama político vuelve a enrarecerse, ya sea porque por un lado se pretenda establecer un proyecto hegemónico en donde nadie pueda tener una voz disonante, o por otro lado empezamos a ver enfrentamientos donde se están peleando intereses mezquinos de la vieja política, esto va a tener consecuencias muy serias sobre la economía. Entonces ni lo uno ni lo otro. Lo que creo que hay que hacer política en serio, hay que rescatar las instituciones con gente con probidad, con capacidad, que haya discusión, mejorar la calidad del debate, la calidad de las propuestas. Es la única forma en que una sociedad que pretende ser libre y democrática puede llevar adelante un proceso que redunde en beneficio de la gente. Hay señales, la recaudación aumenta, el IVA de ese monto de la recaudación de aumento es un incremento de un 33 y pico %. Hay que hablar, o por qué se habla de recesión, o esto es circunstancial lo del IVA. No, el aumento de la recaudación proviene de varias fuentes. No olvidemos que el tipo de cambio en Argentina ha mejorado muchísimo, las retenciones sobre las exportaciones. Claro, pero hay un aumento del IVA dentro de ese componente. ¿Qué significa eso? El aumento del IVA es que, primero que ha habido un factor de aumento de precios, ha habido una mayor demanda, pero esto no puede ser tomado como el dato que permita concluir que es lo sustentable en el tiempo, porque además debemos ir pensando en cuál va a ser el sistema tributario con el cual se va a manejar Argentina y cuál va a ser el sistema de administración tributaria. Es decir, si vamos a seguir teniendo filtraciones, elusiones impositivas, y si este sistema que viene parchándose de año en año es el que Argentina necesita para crecer. Creo definitivamente que no. Creo que debemos ir a una reforma tributaria muy profunda, que debemos compatibilizarla dentro de los marcos de los acuerdos del Mercosur para poder realmente ir avanzando en el bloque de integración, y por otro lado que debemos tener un sistema de administración tributaria totalmente distinto y con otros parámetros éticos que el que tenemos ahora. La inversión directa en el 2002 fue solo del 10% de lo que promedió en la década del 90. ¿Qué le dice esto? Bueno, esto marca dos cuestiones. Una cuestión propia de la región, que por sus dificultades económicas y por sus dificultades políticas dejó de ser imán de atracción de capitales, y también una situación crítica en el mundo. Hoy vemos los informes de última hora en donde la inversión a nivel mundial no va a tener el crecimiento que se esperaba. Donde hay un factor muy importante que es el comportamiento y el manejo de la economía de Estados Unidos. O sea, su incremento en los gastos de defensa, su política de déficit creciente. No olvidemos que 30 días atrás el Tesoro de Estados Unidos colocó 61 billones de dólares en bonos del Tesoro. Entonces, todo este tipo de capitales que están dispuestos para la inversión, mientras las tasas de interés puedan llegar a dispararse en Estados Unidos con ciertos niveles de seguridad, y a lo mejor quedan alocadas allí y no vienen a inversiones productivas en Latinoamérica. Héctor, ¿cuál es el riesgo de una explosión de la economía de Estados Unidos teniendo en cuenta el descomunal déficit que tiene? No, yo creo que los americanos saben cómo contestan esta pregunta. Mientras nosotros seamos los dueños del sistema, quédense tranquilos. Claro. O sea que mientras nosotros manejemos el sistema en su comportamiento, pero se están corriendo riesgos importantes. Hoy apareció y había mucha expectativa en los nuevos datos de empleo en Estados Unidos, y fue una decepción. Es decir, en agosto no se crearon los puestos de trabajo en Estados Unidos, se estaba esperando, y por lo tanto la economía de Estados Unidos no está despegando como políticamente lo quiere presentar el gobierno, con el agravante que en breve entramos en un proceso electoral en donde el presidente Bush
cuyas decisiones muchas veces uno no sabe para dónde van a dirigirse para obtener rédito político, van a traer factores de incertidumbre. Y yendo al tema del déficit de Estados Unidos, es un tema gravísimo por la magnitud que tiene. Claro. Hemos pasado de que esta locomotora de la economía mundial en el gobierno anterior, en el gobierno de Clinton, hiciera un esfuerzo mayúsculo por cerrar su déficit a una política de dispendio total. De dispendio al total, mejor estilo argentino. de tasas de interés bajas como nunca en los últimos 40 años, y por lo tanto esto tiene una emisión de papel moneda por parte de Estados Unidos, claro, que es peligroso. Ahora, volviendo al tema argentino, el estado de capital con que cuenta esta economía, nuestra economía con este PBI, ¿no quedó sobredimensionado con relación al ingreso per cápita? Mire, el stock de capital que tiene un país habría que medirlo en términos del uso que se está haciendo de él. Hoy lo que hay es un stock de capital abundante, pero subutilizado. O sea, hay mucho capital ocioso. Por eso yo creo, y en esto, con todo respeto, el presidente Kirchner no debe ver un fantasma en quienes reclamamos que exista un programa económico. Claro. Porque un programa económico, que él no lo confunda con algunos programas económicos que sí buscaban defender algún tipo de interés particular, claro, etc. Un programa global para Argentina es necesario, porque con poco Argentina puede poner en marcha todo ese stock de capital ocioso, claro, que tiene, generando fuentes de trabajo. Los argentinos, yo lo veo, y sé que usted y estamos recorriendo un camino en conjunto en la política y en distintos puntos de opinión, pero uno recorriendo la provincia se da cuenta, la gente no quiere bolsones, la gente quiere trabajo. La gente, usted va a Río Tercero y dice, queremos que reactiven la fábrica militar de Río Tercero para poder trabajar. Quiere restituir la dignidad. Quiere restituir la dignidad. O sea, no quiere la indignidad del bolsón en mano del puntero político de turno que se lo da, se lo aumenta en la época electoral, le mete el voto en el bolsillo. Eso no lo quiere, no lo quiere. La gente cree que el Estado debe reparar situaciones de injusticia y de pobreza como las que se han generado, pero que debe hacerlo de una manera transitoria, que lo sustentable es el trabajo. Así es. Hay capital ocioso, hay voluntad de trabajo, pues bien, tomemos las medidas que hay que tomar para poner en marcha un verdadero programa productivo. Ahora, Héctor, volviendo a ese tema del plan, en La Baña da la impresión de que apuesta mucho al corto plazo. ¿Esto es bueno o es malo en este contexto económico que usted planteaba, que es? Venimos de una economía que a punto de explotar, que se consiguió nivelar, estamos en un proceso electoral realmente incomprensible para un país normal, Argentina no es un país normal, y con digamos, con un manejo de la economía en el corto plazo. ¿Es bueno esto? ¿Es lo único que tiene La Baña a mano? ¿O es una directiva política que baja y que dice, haga esto? Yo mentiría si le digo que conozco cuál es la directiva política que tiene La Baña. Sí le puedo decir, porque me ha tocado funciones ejecutivas en la administración pública en momentos de crisis y en momentos muy difíciles. En esos momentos uno no piensa en el mediano y largo plazo, uno está trabajando sobre la coyuntura. Pero ¿qué es lo que debe hacer un país en serio? Mientras el piloto de tormenta trabaja sobre la coyuntura, tiene que haber un equipo y una voluntad política que esté pensando en el mediano y largo plazo. ¿Para qué? Para que llegado el momento se pueda hacer el empalme de la coyuntura con el mediano y largo plazo. Creo que eso sí le está faltando al gobierno, o al menos está faltando explicitarlo. Claro. Está La Baña como piloto de tormenta, pero no vemos cuál es el equipo, las ideas que están trabajándose dentro del gobierno para el mediano. Claro, cuando uno lee de que hay 23.500 millones de economía informal por año, solo en IVA, eso significaría casi 5.000 millones, un punto del PBI. Volvemos a lo que hablábamos recién. Un punto del PBI. La administración tributaria no funciona en Argentina. Claro. Cada vez pagan más impuestos los que ya pagan, pero los que están en la marginalidad, o los que tienen grandes bufetes de abogados que están estudiando los requisitos que dan las leyes tributarias para la ilusión impositiva, son lo que funciona. Eso constituye una masa muy amplia de recursos que el Estado no lo percibe, y a lo mejor
incluso podemos llegar a tener tasas de impuestos sobre el consumo, como el IVA, más bajas si ampliamos la base imponible, o sea, los que tributan. Héctor, le agradezco la presencia, le agradezco haber hecho todo este análisis económico. Sí, ya en las próximas semanas vamos a hablar de política en El Fin y al Cabo. Nos va a contar cuál es digamos...